presentación. Bueno, Estamos en la presentación, ingeniero. Alejandro, muchas gracias. Bienvenidos a todos a este webinar informativo sobre temas fotovoltaicas, principalmente en vivienda. A ver, necesitaríamos nosotros actualmente tener a la mejor un sistema autónomo en nuestras propias viviendas. Solo vamos a hablar de vivienda y la mayoría de la información que vamos a proporcionar, porque hay muchas que vamos a ver en este webinar, corresponden al país México. No estoy viendo si están participantes de otros países, pero si fuera información que veremos aquí y los datos solamente corresponden a México y ustedes podrían buscarlos en propios países. El sistema solar fotovoltaico, como mencioné aquí, es de energía eléctrica y vamos a utilizar para casi todos los aparatos. Muy importante porque la cantidad de energía que estamos utilizando es extremadamente alta a nivel mundial y a nivel de cada uno de los países. En el pasado se iluminábamos con lámparas de aceite. En el pasado mandábamos por medio de un correo, una persona llegaba a nuestro domicilio, nos entregaba una carta, físicamente un papel. Ahora, ustedes habrán visto películas en las cuales las lámparas se lavaban en los ríos. Todas las actividades que realizamos son medio de electricidad. Ya casas, porque después parte por todos lados, ahora las aspiramos. Hay limpiadientes, cepillos de dientes que son eléctricos. Nos corta el cabello o están en la peluquería con un aparato eléctrico. Es decir, casi todo lo queremos hacer con aparato que utiliza la electricidad. La electricidad utiliza algunas otras fuentes de energía que denominamos en este momento fuentes frías. Y donde se realiza esta conversión de energía primaria a energía eléctrica, le llamamos normalmente central eléctrica, y su lo toma justamente de la fuente primaria, es decir, si utilizamos el hídrico, es decir, agua, le llamamos hidroeléctrica. Si utilizamos el viento, aplica la luz solar fotovoltaica. Así se denomina cada una de las diferentes centrales eléctricas. En este cuadrito que podemos ver en este momento, vemos que dice renovable y renovable sí, combustible fósil y y energía natural. Podemos también que algunos de esos procesos de generación contaminan, dice ahí, que queman combustibles fósiles, y esto hemos escuchado ya casi hasta el cansancio, CO2, entre otros. Parece que el malo de la película hoy es el CO2. Deterioro en el medio ambiente. ¿Qué podríamos hacer? Pues a no quemar combustibles. ¿Y cómo nos vamos a iluminar? ¿Cómo va a estar en este webinar hoy? ¿Cómo vamos a iluminar nuestras casas en la noche o nuestro partido de fútbol favorito en la televisión? Dice, las centrales eléctricas se pueden dividir en dos grupos, de energía no renovable y de energía renovable. Y las vamos a ver en estos pequeños dibujos. Carbón y gas son normalmente los que denominamos como energía renovable. Y las renovables, aunque no son las puestas aquí, 3 ejemplos: viento, luz solar y flujo hídrico. Para que nosotros obtengamos la energía no renovable, tenemos que explorar, después tenemos que extraer del lugar donde exploramos, y es que encontramos el producto, transformarlo y consumirlo. Aquí que hay unos eventos no deseados, hay accidentes. Vemos que hace algunos años, en el 2010, hubo un accidente verdaderamente fuerte en el Golfo de México, donde se empezó a verter el mar. Pero también hay otro evento no deseado, que es el que podría preocupar a algunos países o algunas empresas: el agotamiento de los mantos, de donde estamos obteniendo el gas, el carbono, el petróleo. Inicialmente había energía para el 2020, luego lo aumentaron al 2030, ahora en el 2050, es decir,
da la impresión de que estamos encontrando la raza humana mucho carbón, petróleo y gas en diferentes sitios y que tenemos parece que suficiente para años más. También otro problema o un evento no deseado es el incremento de precios. No he visto en un lugar que el petróleo y de la electricidad que quizás algunos gobiernos en algunos países a que hay que tener más combustibles fósiles va a electricidad. No lo hemos visto. La historia no nos lo ha presentado hoy todavía. Quizás en el futuro, en el momento hemos podido ver que el precio de la electricidad disminuye. Quizá ese sea el factor más importante para nosotros en nuestras viviendas, en nuestras casas o departamentos, con los sistemas fotovoltaicos, en lugar de utilizar la eléctrica que nos llega de la red federal de cada uno de nuestros países. La utilizamos en nuestras viviendas, normalmente son las redes eléctricas comerciales de cada uno de nuestros países. En el caso le denominamos Comisión Federal de la Electricidad, a la que nos suministra la energía eléctrica. El esencial dice aquí que es el 25% del consumo total en el país México. Es del ciclo de energía que se genera, el 25% consume en los hogares. Nosotros lo consumimos, yo lo consumo y cada uno de ustedes que están escuchándome lo consume. Es decir, el 25% aproximadamente de toda la contaminación por generación de energía eléctrica la consumimos, la generamos en nuestras casas en forma directa. Yo sé que ver un poco, una lámpara, perdón, nos iluminamos y podemos hacer actividades durante la noche. Y no nota quizás que estamos contaminando al encendido un televisor, la lavadora, la plancha, el microondas. Estamos contaminando. Es posible que no nos demos cuenta. Y también es posible que la contaminación no esté cerca de nosotros. Quizás la central eléctrica esté a 200, 400 o 1000 kilómetros de distancia y habla a los diferentes centros de consumo. También emisión de dióxido de carbono, CO2, es de 22.4 millones de toneladas al año por consumir la energía eléctrica. Pero no más se queda ahí en el CO2. Contaminantes que la atmósfera, pero ahorita como lo de la película es el CO2, no vamos a basar nada más en ello. Una central eléctrica no renovable que está en el país México, en otros países seguramente tendrán los suyos. Debemos explotar cuáles hay. Pues la central eléctrica, una turbina que está girando y generando energía eléctrica, debe un montón de sólidos adicionales. Tiene que haber de enfriamiento. Aquí dice elementos auxiliares, equipo de limpieza, área de almacenamiento y manejo de combustible, líneas de recepción, es decir, puede haber oleoductos o gaseoductos entrando en esta central termoeléctrica. Puede haber cargas para llevar el carbón que pudiéramos estar obteniendo. También existir áreas de control y cuarto de máquinas, es decir, una eléctrica no nada más es una turbina girando. Como podemos ver aquí, el área ocupada en este dibujo, el área ocupada por la central eléctrica es verdaderamente grande. Y habitaciones para las personas que están ahí, que viven, que descansan de noche, y otro de personas que también duermen y descansan y trabajan de noche. Algunos datos muy interesantes. Dice instalada, y nuestros datos dice generada. Si nosotros sumamos toda la de eléctrica que se genera por fósiles, puedes observar que 81.53% en este país, México.
Uno de los diferentes países tendrá sus propios datos estadísticos. Es un solo mes, marzo de 2014. Instalada de centrales que utilizan combustibles fósiles, 75.24. Aquí podemos ver 75.74%. Sin embargo, la cantidad generada de energía eléctrica es de 81.53%. Energías renovables, en este tenemos hidroeléctricas, eléctricas, dice aquí, eoeléctricas y fotovoltaicas. Y tenemos capacidad instalada comparativamente con el 100% de 4%. Sin embargo, solamente estamos generando 18%. Y eso tiende porque el sol no sale de noche. Las fotovoltaicas solamente actúan durante el día y solamente durante unas cuantas horas al día. Las eoeléctricas duran las 24 horas del día porque es suficiente durante 24 horas al día. Sin embargo, en las que utilizan combustibles fósiles como fuente primaria de día, las 24 horas consecutivas. Por eso hay una diferencia entre la capacidad instalada, 75.74% de las energías de la fósil y 8.53% de la energía generada. El coste de combustibles, aquí hay un dato verdaderamente importante, dice aquí, 3.139.000 barriles de combustible utilizamos para generar energía eléctrica. Además, 66.000 barriles de petróleo, 6.000 toneladas de carbón en este país y 6 millones de cúbicos de gas natural. Vamos que el gas natural es hoy la fuente de energía primaria para generar energía eléctrica. Los usuarios en este país son en total 37.000 usuarios. De esos 30.000 somos domésticos, es decir, los que hemos un contrato ante la suministradora, en este caso Comisión Federal de Electricidad, son poco más de 33.000 diferentes familias. Dice que quema de combustibles fósiles genera CO2, gas de efecto invernadero. ¿Por qué? Pues justamente que el CO2 es, ¿por qué lo hemos manifestado? Porque la información que tenemos de los diferentes gobiernos. Hay quienes no están de acuerdo y hay otros que sí. Los que no están de acuerdo, lo único que tienen que hacer es entrar a las diferentes organizaciones o a los gobiernos con la información que tienen para poder que los no está causando los problemas que hoy estamos viendo. Toda la información la estamos obteniendo, en este caso, por la Secretaría de Energía de México. Aquí que las renovables tienen una meta en este país, México. Generalmente, casi todos los países tienen sus propias metas. Decimos para el 2024, en el país, México, no debemos de estar consumiendo eléctrica más que el 65% por combustibles fósiles, lo que quiere decir que el 35% va a ser consumido por energías renovables. Esa es la meta que se ha planteado este país, y si nosotros ciudadanos no colaboramos, pues a lo mejor no vamos a llegar ahí. Hoy, las energías renovables solamente representan el 18.47%, es decir, la mitad. Y para 24, solo 10 años, bien poquito tiempo. ¿Qué es el objetivo? Bueno, pues incrementar la utilización de energías renovables. He colocado en las leyes que ha hecho este país. Contribuir a la sustentabilidad ambiental, ¿qué quiere decir? No contaminar. Mantener seguridad energética, ¿qué quiere decir? No importar la energía eléctrica de otros lugares, de otros sitios, o no importar más gas natural, o comprar petróleo de otro lugar.
disminuir de combustibles fósiles también indica no tener que estar explorando en lugares donde podría ser peligroso para la fauna y para la flora. Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, disminuir la emisión de otros contaminantes. En el último cuadro, color amarillo, podemos observar las centrales en proceso de construcción hoy en México. Dice, combustible fósil, hemos construido actualmente centrales eléctricas por 979 megawatts. También centrales de energía renovable, la eólica por 319. O vamos, ¿qué es de las de combustible fósil con las renovables? Entonces, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a llegar al 35% si estamos subiendo el triple de combustible fósil? Un año antes del 2024, el año 2023. Saca una ley que diga que cada persona que tenga un contrato de luz debe el 50% de energía en su casa, por los eólicos, fotovoltaico o qué sé yo. Porque estamos viendo no cómo podamos llegar a ese valor. Pero eso no estamos hablando de política, solamente estamos dando valores informativos para que nos podamos preparar hoy para el año que entra. Termoeléctrica tipo renovable. Pero ¿cuál es el no renovable? Las que consumen combustibles fósiles como gas, carbón y petróleo. Estamos de ver en las noticias dibujos como estos en la que la Tierra ya está completamente seca. Estamos cansados también de ver que los pobres ositos ya no tienen dónde darse porque lo del norte se está derritiendo, y que los pingüinos porque el del polo sur también se está derritiendo. Y cansados no por ver, sino porque impresión de que no hacemos nada, que no estamos haciendo nada. Generación de energía por medios por Chile genera calentamiento global. Eso lo dice aquí y lo vemos en las noticias, en las televisiones, lo vemos en los noticias de la televisión, en las revistas, en los periódicos y en todos lados. Estamos platicando incluso aquí mismo. Calentamiento global, evidencias, entonces ustedes viven en lluvias que han generado lo que se observa pues en los vivos, sí. Dice el nivel del mar, esas son evidencias. Ahora, la temperatura atmosférica y océano, derretimiento, bueno, esas son las evidencias, pero ¿cómo nosotros a afectar? Pues dice consecuencias de playas y ciudades costeras. Pérdida de playas y San Juan ya no vamos a poder ir a la playa, ok, puede ser importante, pero pérdidas de las ciudades costeras indican que la gente que vive ahí tiene que trasladarse a otros lugares. Que las familias tienen que trasladarse a otros lugares porque van a desaparecer. Dice la extracción fluvial se reducirá en una sola zona. Si tenemos ella generada por eso, se va a perder si ya no hay zonas. El calentamiento es el efecto invernadero, eso nos han dicho 1000 veces. El ojo que tenemos aquí, podemos observar que la energía solar es en un pequeño cuartito y está ahí, o al menos eso da la impresión. El invernadero no es malo. Si tuviéramos, la vida en este planeta no sería al menos como la conocemos. La media que tenemos hoy en el planeta, que es de 15 grados Celsius, dicen los científicos, que son los que aparentemente sí saben, que la media bajaría a menos 10 grados Celsius. Eso crea mutaciones del país. Entonces el efecto invernadero no es dañino. El efecto invernadero permite que nosotros estemos aquí. Si luego movemos la actividad de los elementos que están aquí indicados como gases de efecto invernadero, no puede subir o bajar. Lo que estamos haciendo hoy es incrementando el dióxido de carbono y por esto la temperatura está subiendo.
Aquí, el dióxido de carbono hay una cantidad entre 9 y 26%. Hay fluctuaciones de la sección de dióxido de carbono por las plantas, dado de la presencia o no de las plantas mismas, en ecología de plantas, y dado de la presencia de eso. Aquí hay una curva que vemos en muchos lugares que nos está indicando que se incrementa la cantidad de CO2. Al incrementar la cantidad de CO2, los que tenemos es este que se está incrementando la temperatura. En esta gráfica solo podemos observar hasta el año 2010. El documento emitido hace unos días por la Organización Meteorológica Mundial indica que en el hemisferio norte, en el cual México, Estados Unidos y Canadá se encuentran, desde carbono medida ya superó los 400 partes por millón. Entonces, en la gráfica observamos que el crecimiento sigue. Entonces, si nosotros agregáramos aquí 4 años más, vamos a observar que el crecimiento continúa. ¿Por qué es eso? Porque utilizamos mucho más los combustibles fósiles. Una es la generación de energía eléctrica. Otra parte, la grande, es por el transporte. El cambio climático, porque vemos que está subiendo la temperatura al aumentarse la cantidad de CO2 en el ambiente. Bueno, verificación de ciclos agrícolas. A lo mejor antes empezábamos a poner semillas en la tierra, perdón, yo no soy agricultor, semillas en la tierra en marzo, quizás ahora tenemos que poner en junio o en diciembre, no sé. Son algunos cultivos en algunas regiones del planeta, por causa de agua, la temperatura ya ha cambiado. Estos animales y vegetales podrían situarse en cuestión de riesgo de desaparecer. Hay gente que esto no le importa mucho, pero seguramente a un biólogo sí. Tropicales insectos pues estarán presentes en ciudades donde no se habían encontrado. En un cercano a la Ciudad de México, el municipio de Naucalpan, encontramos el virus que genera el dengue. No virus, pero ahí va. ¿Cómo a una altura de 2.300 metros sobre el nivel mar, cuando solamente se encontraba en la zona costera? Es posible que a lo mejor el automóvil haya llegado de una costera y haya subido. Eso es que se encontró ya y seguramente va a estar encontrado. Este es uno de los problemas principales que encontramos. Decenas de personas se desplazan de las zonas costeras que ciudades de mayor altitud, sí, el nivel del mar aumenta. Yo vivo en una zona alta en la Ciudad de México y hay una sobrepoblación aquí. ¿Qué pasa si llegan 10 millones de personas adicionales? No tendríamos cómo manejarlas. Hay consecuencias económicas, de la producción de energía hidroeléctrica. Entonces, cada vez que nosotros encendemos un foco, la televisión, cada vez que utilizamos la energía eléctrica y está contaminando en forma indirecta, está dando pie a estas consecuencias económicas, a que estas otras consecuencias del cambio climático se presenten. Algo tendríamos que hacer. Si se lo damos todo al sector gobierno, si damos todo al sector político, no tengan la capacidad. Es un 1% de la población y el 99% somos los que nos dedicamos a otra actividad que no es la política. Seguro algo tenemos que hacer. Se disminuirá el aporte económico por el turismo de playa, claro, si no hay playas ya no vamos a poder ir ahí. Hay una migración masiva de la población humana. Ese tren es y está a la gente que se haya movido debido al calentamiento global, pero digamos que algo así sucede. Esto puede ser un factor de crecimiento económico sostenible con base al ambiente, pero quizás la cantidad de centrales eléctricas que se está generando en el país México hoy, en este momento, es 3 veces más combustibles fósiles que con energías renovables. Entonces, ¿qué va a realizar si no somos la mayoría, el 99% de la población que trabajábamos para el sector gobierno, ni somos ni siquiera políticos? Aquí vemos un dibujo donde hay algunos residuos nucleares.
es verdaderamente grave que se puede tener. La decisión final de los elementos contaminantes. Unos países, porque lo hemos visto en las noticias, los al mar llegan a las costas de otros países que seguramente no son los de ahí. Cuenta que puede haber guerras. Sí, cuando nosotros prendemos un lámpara para iluminarnos, cuando prendemos un televisor o una máquina, estamos en forma indirecta, quizás precipitando más residuos nucleares, precipitando que pudiera haber una guerra. ¿Cómo que una guerra? Un país que vaya acá a otro, porque el otro tiene menos militares y más recursos petroleros. Cada vez que lo hacemos, podría ser que estemos incitando a que en el futuro esto pasara. No es pasado, ya son. Listo, al país que llega otro, le gana una guerrita inventada. Bueno, sigamos adelante. La luz solar, módulos fotovoltaicos. Aquí vemos una casita bonita. Esta tiene unas celdas que están colocadas en la azotea. Vemos que están adheridas o adosadas con la acción que tiene la losa de la azotea. ¿Qué hay? Pues pequeños que van a cambiar la luz solar a energía eléctrica, a una eléctrica de corriente directa. Dice que es en su operación, no en su fabricación. Entonces está operando y genera residuos. No genera la atmósfera, pues claro, si no genera residuos, pues no contamina. No genera ese efecto invernadero, no el calentamiento global. Aquí es silenciosa. Es que, claro, mientras haya sol, si no hay luz solar, pues no hay energía eléctrica. Y esa inversión normalmente a largo plazo. Actualmente se maneja entre 20 y 30 años. En sumo, dice aquí, no requiere líneas de transmisión externa. Si central, el que nos abastece a nuestras ciudades está a 400 kilómetros de distancia, pues hubo necesidad de colocar líneas aéreas externas que van por el campo, por las montañas, por los cerros, atraviesan ríos, atraviesan pantanos y purificar de esos lugares. Dice cuartos de máquinas sobre estaciones eléctricas, además solamente tiene las celdas solares y otro elemento que se denominan y el último elemento que es el cableado eléctrico que hace que llegue la energía de un lugar a otro, a nuestras máquinas. Hay que tener precaución en la ubicación. En el dibujo antes se veía muy bonito, ¿verdad? Es una instalación, pero aquí tenemos unas instalaciones mexicanas en las cuales podemos observar que pequeñas viviendas se colocaron paneles solares. Si los paneles solares estuvieran colocados en la costa, donde uno claramente se va a hablar con la fuerza del viento. Esto dibujo una fijados en el piso. Hay que tener cuidado, dice ahí, de los daños por golpes mecánicos y de la sombra. Segundo dibujo, el sol tiene una trayectoria de izquierda a derecha, pues en la de cuando está derecho, las células solares no van a proporcionar energía porque está sombreado, dice ahí, a evitar la sombra. Manito solamente es limpieza, daño de la realización de la azotea, daño físico a la azotea. Hay que tener cierto cuidado al colocar las solares. Este webinar es informativo, no tiene demasiados cálculos. En el segundo, este es el primero de dos, webinar va a ver sobre este tema. En el segundo sí vamos a hacer los cálculos para y vamos a hacer los cálculos de dimensión del número de celdas y de la capacidad para una industria. Es decir, fotovoltaico conectar la red. Si nosotros generamos, bueno, en el lugar se genera la energía eléctrica y se conecta a la red comercial de energía eléctrica. En el caso de México es la Comisión Federal de Electricidad. Los mares tienen energía eléctrica cuando está presente el sol, la luz, perdón, la demanda a un pequeño equipo electrónico que le
en el inversor que cambia corriente directa a corriente alterna. Es un elemento más que es el tablero eléctrico que se conecta normalmente al centro de carga, al panel o al panel de distribución, como le querramos llamar. Y se en nuestra vivienda. Pues, en lámpara podemos encender un televisor, la lavadora, el licuadora, que si generamos la energía eléctrica y en ese momento no la estamos utilizando, lo que es que en lugar de irse nuestros aparatos, porque no lo estamos utilizando, se va hacia la red eléctrica comercial. Hay unas flechas que en este caso tenemos de dirección. Aquí solamente tenemos una dirección. Cuando generamos energía eléctrica y no la utilizamos, o es mayor la cantidad de energía eléctrica generada en nuestros módulos fotovoltaicos comparado con la energía eléctrica que estamos utilizando, pues la energía eléctrica tiene una trayectoria que puede ser el cambio eléctrico del centro de panel, el panel de distribución, al inversor principal, al bidireccional y después a la red eléctrica comercial para que sea utilizada por el otro usuario, cuando abonado de empresa especializada de energía eléctrica. Claro, vamos a tener un abono, no nos va a dar, pero vamos a tener un abono en relación a kilowatts. La energía que generan las nubes no es suficiente o no es porque pensemos que es de noche, tomamos la energía eléctrica de la red comercial, nuestra distribución y los aparatos eléctricos. Funciona. Solo tiene tres elementos, que es el módulo fotovoltaico, el inversor y el cableado. Con eso estamos alimentando nuestra eléctrica. Sin embargo, necesitamos algunos adicionales más, como es una estructura de montaje y bidireccional que debe ser colocado por la empresa suministradora. En el caso, si ellos suministran, lo tenemos que pagar y no nosotros se los entregamos a ellos. Esta parte, la física, procedimientos se van a ver en el segundo webinar. Fotovoltaico enfocan al sol. Si el sol estuviese mucho más abajo, la cantidad de radiación recibida por la activa del módulo fotovoltaico sería menor. Entonces, lo que intentamos hacer es perpendicular el sol con nuestro módulo fotovoltaico. Dice aquí, inclinación del panel solar deberá tener un ángulo con la horizontal igual a la latitud de su ubicación. ¿Sabes? Que está en el hemisferio norte, en el de enero y en el de julio, la ubicación del sol se ha movido, ligeramente se ha movido. Entonces nosotros tendríamos que mover nuestro módulo fotovoltaico. Pero pues, como eso cuesta bastante más dinero, si hacemos en forma automática, nos lo dejamos fijo, en una posición fija. Para eso lo vamos a ver con mucho más amplitud en el segundo tema. Vamos a obtener, de acuerdo a lo que te indique, un ejemplo, latitud Zapopan, Jalisco, decimales, ponemos en Google, nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque esto sabemos los grados, donde dice latitud 20.67 y va colocado en la ubicación Zapopan, de ponerlo a 20.67 grados en relación horizontal de ese lugar en particular. La amplitud lo ponemos aquí para que lo desean, hagan algunas prácticas antes de tomar el segundo webinar y puedan entenderle con mayor facilidad a los dos ejemplos que vamos a ver en el segundo webinar. Radiación solar local. La radiación es la cantidad de sol que digamos que entra a la atmósfera o al punto donde nosotros deseamos, y la irradiación es la cantidad de energía que está recibiendo el panel solar. Entonces, la información que nos proporciona la NASA, hay otras informaciones, hay un lugar donde puede obtener estimación, por supuesto, este es un ejemplo, y observamos que en el lugar denominado Zapopan tiene una irradiación de 4.81 hora día.
Esta información que acabamos de ver en esta pequeña tabla, la cantidad de energía que estamos recibiendo en nuestros módulos fotovoltaicos para una posición horizontal. Si nosotros colocamos el módulo fotovoltaico inclinado justo a lados que indica la latitud, que indica el cálculo, tenemos y una de las correcciones de realizar esta corrección se incrementa la cantidad de energía que apareció en nuestro cálculo, en esta tabla que nos da en esto la NASA. Pues aquí hemos corregido, lo vamos a ver con mucho más información, con mucho más detalle en el número 2. Si luego toman en cuenta que esto que está aquí es solamente informativo para que quieran realizar un cálculo antes. Aquí la color azul es lo que NASA y la en color rojo es cuando nosotros lo convertimos. Y aquí en esta tablita que nos dice cuáles datos se han obtenido. También es muy importante observar que hay unos días menos lados, hay unos días con mayor radiación y los módulos fotovoltaicos obtienen mayor irradiación. Hay 3 años diferentes en el mismo día. Desde 11 es la primera imagen y podemos observar que no es eléctrico. Está en azul, indica la cantidad de energía que obtuvimos ese día. Puede estimar que hubo nubosidad todo el día, entonces hubo más energía que otras. En el día 2 del 2012, es decir, un año después de esta gráfica, el día después observamos que obtuvimos casi todo el día una cantidad verdaderamente grande de energía. Quizás que se pudiera obtener ese día porque el cielo estaba totalmente despejado. Un año después, en diciembre 2 de 2013, observamos una gráfica de esta naturaleza. Observamos gráficas diferentes. Esto quiere decir que la cantidad de energía solar que nosotros vivimos y que pudiéramos aprovechar depende de unas características ambientales, principalmente de la nubosidad. También si hay vientos puede disminuir, si pudiera haber lluvia puede disminuir. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Cuando tenemos un sistema fotovoltaico, obtener la máxima cantidad de energía. Aquí tenemos un ejemplo en particular que no te dicen dónde es, pero es el 62% de la energía que genera que requiere esa instalación eléctrica es generada por un sistema fotovoltaico. Esa onda que está generando el 62% puede dar satisfacción al decir que está dando contar en 62%, mientras la energía de la red pedal en 38%. Podemos deducir rápidamente que necesitamos que toda la energía que se contiene en la onda, podemos dar una parte, en este que está generando el 62%. Beneficios los ambientales, disminución de contaminantes al medio ambiente, sistema de combustibles fósiles, disminuir compra de energía eléctrica. Hay otros beneficios, otros ciclos agrícolas. No que algunos países tengan que compararle de energía los combustibles fósiles a otros y tener que transportarlos a lo mejor por oleoductos, gasoductos, por vía marítima, por vía ferrocarril, por camiones. Dice en un pequeño cuadro amarillo, el uso de energías renovables desde la emisión de CO2. ¿Sabe usted? Genera mucha más contaminación que el consumo de energía eléctrica. Pero hoy estando energía eléctrica, otros se encargarán de ver otros asuntos, ¿de acuerdo? Porque casi siempre cuando doy una clase mis alumnos me preguntan, pero el automóvil contamina más. Sí, hoy estamos viendo solamente energía eléctrica. La tasa doméstica es verdaderamente importante, o sea, el monto que pagamos en la estación, en nuestro suministro eléctrico, es verdaderamente importante si debimos poner un sistema fotovoltaico en nuestra vivienda, en nuestra casa, en nuestro departamento.
viviendas, 8 tarifas, la empieza con 1, termina en un F y hay otro que termina DAC, que es doméstico de alto consumo. Para ingresar a tarifas domésticas, cada una de estas tarifas tiene un punto. Pasamos a la siguiente gráfica y observamos que la tarifa número 1 en este caso, la número 1 cuesta 0.8 centavos, puntos unitarias, sí como de 0 a 75 kilos. Si con más de 70 a 130 cuesta 1.97, ya cuesta más. Y si consumimos mucho más, cuesta 2.85 unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? En los países, cuando nuestra energía eléctrica tiene diferentes precios, y ese precio viene dado por la cantidad de energía que nosotros utilizamos. En el país, por 35 kilowatts, pagamos una cantidad que puede parecer poca. Si aumenta el consumo, también de energía, del costo de esa energía, y si lo intentamos aún más, a una cantidad que es casi el triple del anterior. Cuando una vivienda se consume una cantidad grande de energía, de 500 kilowatts, en este tipo, estuvimos en la tarifa 1, el precio de lo que estamos pagando por la energía eléctrica sea lo suficientemente alto como para decidir poner y disminuir la calidad de energía que le compramos a nuestros suministradores. Hay la que conocemos como tarifa doméstica de alto consumo, que es la más elevada, que ya son verdaderamente grandes. Aquí vemos que dice 3.56 gramos por cada kilowatt consumido. Nos vamos a los 5 kilowatts. Los primeros 75 kilowatts nos costaron 80.8 unidades monetarias. Eso es si nada más estamos utilizando dos lámparas en nuestra tienda y a lo mejor tenemos un televisor y ya. Pero no es eso, es también refrigeradores, funcionados, hornos eléctricos, hornos de microondas, todos los aparatos. Entonces el consumo es porque llegue a ser en calidad surge para que en lugar de pagar 78 centavos por kilowatt, en lugar de pagar 78 centavos por kilowatt, pagas 3.56. Eso es 7 veces más. No a toda la gente le va a convenir colocar un módulo solar en su domicilio. Entonces, uno, que de contaminación indirecta, o dos, que disminuye el monto pagado de energía hacia empresas suministradoras. Este ejemplo, esa es una copia de factura de un hogar en la que está consumiendo, según podemos saber, 421 kilowatts. Los 150 kilowatts pagó precio .798 centavos por kilowatt. Y pagó 130 kilowatts de .69 centavos. 141 kilowatts de 2.83. Si estas en vivienda quisiera reducir la cantidad de energía, de la cantidad de monto económico pagado a la suministradora, pues mejor comprar un módulo solar, instalar un módulo solar que generara 141 kilos de energía. Generan 141 kilowatts de energía, no tener que esta cantidad 2.83, o sería 399 unidades monetarias. En caso, dando que a la mejor persona, jefe de la vivienda o jefa de la vivienda,
disminuir el total del consumo eléctrico, solamente una. Aquello de un usuario de tarifa 1, y que vean 8 tarifas diferentes en el país México. Tarifa 1, si una consume 75 kilowatts, va por 60 unidades monetarias. Si consume 40, 123. Si consume 500, 1050. Y si consume 501, uno de 500, va a tener 1429. En explicar cómo en el webinar número 2, explicar con mucho cuidado y tiempo, porque solamente nos vamos a dedicar a los dos ejemplos. Vamos a explicar cuál es la económica y cuál es la ventaja cuando nosotros decidimos poner un fotovoltaico en nuestra casa y su dimensionamiento. Fotovoltaico. Habíamos dado al inicio de esta plática. El sistema fotovoltaico tiene básicamente 3 elementos. El módulo fotovoltaico, el segundo es el inversor y el tercero es el cableado eléctrico. En el cable eléctrico puede que perdamos cierta cantidad de energía. Donde se es conducir la energía eléctrica desde el generador, el módulo fotovoltaico, hasta la red comercial o bien hasta el aparato que nosotros necesitamos. Dice también que la eficiencia de este cableado depende de la sección. Si es una sección de un pequeño comparado con la cantidad de energía que circula, la actividad del cable puede ser realmente interesante. Los cálculos que nosotros realizamos o realizan porque nos los enseñan en la escuela de electricidad, tengan una caída de tensión de 3%. Eso sí, se ingiere en 97%. Significa que la unidad monetaria de cada peso perdemos el 3% de la energía. Es como si tuviéramos un cero en nuestra cartera de una unidad monetaria y cuando debemos sacar solamente hay 0.97, y con el otro 3% lo perdemos. Entonces es necesario pensar en incrementar el calibre del conductor para que haya una pérdida del 3%. Luego bajar a 2.5, a 2%, a 1.5, a 1%, si no tiene un costo económico inicial. Pensar a dónde podemos bajarlo. Si nosotros queremos bajarlo a 0%, es verdad que es verdaderamente posible, porque el conductor siempre tiene una cierta cantidad de pérdidas. El precio se nos iría exageradamente elevado. Entonces tenemos que hacer un análisis costo-beneficio para poder identificar cuál es la que tendremos con diferentes calibres de conductor. Dice el dibujo, a mayor diámetro, mayor eficiencia de operación. Si nosotros hacemos un cálculo y nos dio cuadrados y lo incrementamos a 13.3 milímetros cuadrados, el conductor va a tener mayor eficiencia, va a tener menos pérdidas. Por eso tiene un costo. El incremento del precio inicial de la instalación se compensado, como dice aquí, por la dimensión en pérdidas de energía. Tomar en cuenta la normatividad. En México una norma de instalaciones eléctricas es la norma 001 de resultados de instalaciones eléctricas. En esta indica cuáles los cables, la sección mínima, el mínimo minimorum del cable que se puede dar para que la instalación vincular, ¿verdad? Para una será un calibre, una sección, para otra será otro calibre, otra sección. Una pequeña nota muy oculta que dice en el numeral 4.2.6, que dice, es deseable tener áreas de sección transversal de los conductores mayores que las requeridas para la sección y para una operación económica. Es deseable. ¿Por qué? Porque nada más nos habla de seguridad. Si nosotros utilizamos un cable mayor, vamos a tener una operación menor, una operación más económica, quiere decir gasto menos. Hablando nada más de la normatividad, un pedacito de normatividad, dice conductor óptimo.
En diferentes países hay más sobreconductor óptimo. Algunos le llaman, como en Chile, en Brasil o en Argentina, le llaman conductor económico. En México le llamamos conductor óptimo. Aquí está de la norma que dice conductor óptimo, máxima utilidad durante la vida útil. ¿Cuánto va a durar la instalación eléctrica del sistema fotovoltaico? Que dure 30 años. Y de los 30 años nosotros debemos estar seguros de que hemos perdido el 3% en el cableado eléctrico. Lo calculaban a la pérdida de 1%. Ellos de la edificación sustentable también en México, que 5.2.2.12 indica el cable eléctrico de los circuitos alimentadores en toda instalación de eficiencia de 98.5 o mayor. Es decir, las pérdidas solamente están de 1.5. Normas que nos están hablando justamente que intentamos no tener pérdidas en el conductor. No nos dice por qué. No nos dice que es porque estamos generando en forma indirecta CO2. No dice que es porque estamos indirectamente contaminando al ambiente por más exageradamente grandes en volumen. Nos está diciendo o nos está dando ciertos lineamientos que deberíamos de seguir. Esa norma, fíjense, es la cuarta norma mexicana, es JSSA 5001, que dice en algún punto, en su 4.4.3.c dice, la oportunidad puede relacionarse con la desperdiciada, es decir, está tomando en cuenta esta norma, que es de administración de la energía, dice aquí, sistema de administración de la energía, teniendo en cuenta que no nada más es hablar de eficiencia, sino es de no desperdicio. No desperdicies el agua, no desperdicies la energía eléctrica, no desperdicies combustibles como gas, no desperdicies, qué sé yo. Estamos observando que hay intentos por parte de la autoridad para que nosotros los usuarios de los diferentes, en este caso la energía eléctrica, lo hagamos eficiente. El conductor. Normalmente o observan en el mercado dos tipos de materiales, los que son el aluminio y el cobre. Los dos tienen funciones, los dos tienen precios. Seleccionar uno de los dos juntos, ¿verdad? Y tenemos que seleccionarlo en base a las características. En este momento, decir que dos ese generalmente deberíamos utilizar. Primero que va a ser utilizado durante 25, 30 o 30 años. Acaban de colocar en México, en alguno de sus estados, un sistema fotovoltaico que le llamaron Aura Solar 1. Va a durar 30 años en operación. Eso es lo que nos han dicho y eso es lo que aceptamos que la autoridad nos lo dijo. Años de operación, si yo conductor de cobre, ese color está pro que va a durar 30 años en operación sin mayor problema. Bajo las condiciones ambientales de los diferentes lugares, sol, día y noche, los celos como el cobre o el aluminio, sujetos a variaciones de temperatura. En el tienen una temperatura y en la tienen otra diferente. Una dilatación y una contracción del material por efecto de la temperatura. Y a los años a ir aflojando y hay que darle algunos cuantos reatentes. Si en el caso del aluminio, nada tenemos en contra del aluminio, pero su comportamiento es un poquito diferente. Se oxida bajo la presencia de la atmósfera. Es decir, con la se oxida, esto es conductor y lo que sucede es que al paso del tiempo no hay contacto, en este caso de la línea, con los diferentes elementos de la instalación eléctrica y podría generar un calentamiento y que aquí encarguemos de el metal. Vemos que la capa de diferentes elementos durante todo su tiempo de operación es importante. Uno del que no hemos hablado, que es el inversor,
también debe durar 30 años. No que suceda eso. Y los elementos electrónicos, como son los capacitores, se deteriorando con el tiempo. Al tiempo van disminuyendo su capacidad a fallar. Un inversor puede ser que dure 10 o 12 años, pero difícilmente va a durar 30 años. Eso lo estamos exhibiendo no porque hablemos mal del inversor, sino que debemos observar cada uno de los 3 elementos básicos que forman el sistema taico, el modular, el inversor y el aliado. Están planeados para durar 30 años, deben durar 30 años y debemos escoger justamente el material que dure 30 años. Dice el conductor, los cables de aluminio se debe tener cuidado con su fluencia. Si ustedes forman, no regresa con un resorte, no regresa a su posición original. Se queda y está entre el jalado, los dobleces y la conexión. Esto pueden cobre o aluminio, ustedes lo decidirán, pero hemos visto que en algunas ocasiones con el jalado más rudo de lo normal, el conductor de aluminio se podría quebrar, podría romper, se fractura. Tomen el cobre como conductor por su probada fiabilidad y eficiencia, toma en cuenta que va a durar 30 años. La común es, el sistema solar fotovoltaico no tiene costo directo de producción. No, condición es benevolente sobre la salud humana y por supuesto no consume no renovables. El cableado debe intentar obtener con las mínimas pérdidas posibles, desde las normas y en las universidades o en las escuelas técnicas que nos enseñan electricidad, nos enseñan a calcular con 3% de caída de tensión a 1%. ¿Por qué hago eso? Porque la cantidad de energía que nosotros obtenemos del sistema solar fotovoltaico solamente es durante algunas horas al día. La energía la obtenemos cuando el sol está en la parte más alta, que le llamamos normalmente cenit. Cuando el sol está en la parte más alta es cuando obtenemos mayor cantidad de energía. Y solamente obtenemos la energía durante 6 horas y media al día. Y vamos a ver el 3%, pues no tiene mucho sentido. Esa es encontrar la máxima eficiencia del equilibrio eficiencia-inversión. Vamos a poner un conductor de una sección transversal exageradamente grande, pues a perder el beneficio de obtener energía eléctrica porque está comprando un conductor muy caro. La eficiencia aumenta al incrementar su salida y la seguridad en la operación se presenta al seleccionar un elemento que al paso del tiempo, un elemento sin estar cual, un elemento que al paso del tiempo no sufra de deformaciones por la dilatación y contracción derivado de altura y no da un aislamiento en su parte exterior o en esa atmosférica. Vamos a la primera parte, que es realmente informativa, de por qué vamos de tener unas fuentes renovables un poco diferente de las fuentes tradicionales, que es la energía eléctrica por combustibles fósiles. En la segunda parte de este webinar va a haber todos uno, cálculo y dimensión el sistema fotovoltaico para una vivienda, y dos, seleccionar el sistema para una industria. Es importante que una repasada a la información que ustedes pueden obtener de cualquier lugar para que cuando lleguemos a ese punto sea rápido que estamos tratando de indicar. Aleja Busey, no sé si me estás escuchando. Muchísimas gracias por la ponencia. Bueno, ahorita vamos a dar paso a las preguntas y las respuestas. La plataforma que estamos manejando ha cambiado un poco el tema de las preguntas y respuestas, ya que ponerles audio a cada uno de ustedes. Solamente les pido en el chat sean tan gentiles de ponerme pregunta para yo verlos y poderles abrir el audio y que puedan dar su pregunta y el ingeniero Balón pueda contestarla de forma inmediata.